para una terapia. En realidad, él, como su condena, digamos, fue el que tenga que hacer terapia por un año, que en realidad yo personalmente creo que no es muy productivo. Este muchacho fue acusado por su esposa de agredirla física y emocionalmente. Y ustedes saben que ahora una denuncia de esa índole, primero le llevan a Tacumbú o a emboscada y después le preguntan si es cierto o no. Entonces, después, eh, la jueza de ejecución le dio como medida, porque en realidad no hay una pena, hay una medida. Y la medida fue hacer un año de terapia. Esta persona me conocía a mí desde antes porque yo le había tratado a su hija. Entonces, como tienen la libertad de elegir el profesional o la profesional que a ellos les parezca, me pidió para hacer conmigo la terapia. Así que con ese motivo de consulta, entonces nosotros vamos a empezar a trabajar nuestro protocolo. Necesito que tengan a mano sus protocolos que sirven para hacer la cuantificación. Vamos a empezar poniendo el tiempo que le llevó a hacer este protocolo. ¿Cuánto es el tiempo? 10 minutos. 10 minutos. Vamos a contar cuántas respuestas dio en el protocolo. Por favor, a medida que vamos, aunque una hable o uno hable, el resto sigue. Porque, o si no, después cuando ustedes estén solos y solas haciendo, no van a entender. Así que vamos a seguir un orden y vamos a tratar de llegar al final de este protocolo, de darle un cierre al final de la clase. Entonces tenemos tiempo, 10 minutos. Número de respuestas. ¿Cuántas respuestas tenemos? 26 respuestas tengo yo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Cuántas respuestas global tenemos? ¿14 puede ser, profe? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 encuentro. Corríjanme, por favor, 12 respuestas globales, ¿sí? Solo G, globales, nada más. Después, aparte, tenemos global de talle blanco. ¿Cuántas respuestas global de talle blanco tenemos? 1, 2, 3, no, 2 nomás. Encuentro yo. ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Cuánto de detalle tenemos? ¿Cuántas respuestas de detalle? Detalle solo 8. 8, muy bien. Detalle blanco. 3.
Muy bien. Cuenten cuánto tenemos. 12 globales. Más 12 global de detalle blanco son 14. Más 8 son 22. 8 de detalle. Más 3 de detalle blanco son 25. Y más 1 de detalle global son 26. O sea, tenemos 26 respuestas. Siempre tiene que coincidir. Siempre tiene que coincidir. Estoy buscando mi hojita. Muy bien. Ahora vamos a ir a buscar humanos. ¿Cuántos contenidos humanos tenemos? Solo humanos. Solo H mayúscula. 2 puede ser, profe. Yo encontré 3. Yo encontré en Adana, soy profe. Adana. Encontré en la primera respuesta de la lámina 1, en la segunda de la 4 y en la última de la 7. H mayúscula. Y encuentro 2 humanos de talla. Ahí sí viene la 4, profe. Yo encontré la 4. Se me había perdido. Ya. Entonces tenemos 3 humanos y 2 humanos de talle. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora vamos a animal. Animal, encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no me equivoco, tengo 8 respuestas animal. Y 3 animal de talle. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, vamos entonces ahora al siguiente punto de contenido. Tenemos respuestas especiales. Tenemos máscara, tenemos 1. Después tenemos tomografía, tenemos fotografía y tenemos negativo de foto. Tomografía, fotografía, negativo de foto. O sea, tenemos 3 respuestas CLOP. Fotografía, tomografía y negativo de fotos. Estas 3 respuestas son respuestas especiales, pero a la vez son respuestas que se califican como CLOP. C-L-O-B larga. CLOP. Oh, sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Dios. Profe, dijiste respuestas especiales, máscara, fotografía, tomografía y negativo de foto. Son Sí. 4 entonces las respuestas especiales. No. Tomografía. Acá tengo negativo de foto en la segunda respuesta de la lámina 2.
Después tengo, en la última respuesta de la lámina 5, tengo tomografía. Y de la sexta, perdón. Y en la 7, en la primera, tengo fotografía. 3 encuentro yo. ¿Y la máscara, profe? No, es No, especial. máscara especial, no es globo. Ah, pero en respuesta Eh, especial entonces solo máscara. Máscara, no. Máscara es una respuesta especial, Sí. pero es de diferente estilo, digamos. Después tenemos, hasta ahora tenemos 4 respuestas especiales. Máscara por un lado, fotografía, tomografía y negativo de foto, que son respuestas especiales y corresponde a CLOV, CLOV larga. Sí, profe. Gracias. Bueno, de nada. Después tenemos respuesta arquitectura. 1. Tenemos respuesta objeto. Yo encuentro objeto. 1, 2, 3. 3 objetos. Y encuentro una respuesta vegetal y una respuesta de abstracción. ¿Estamos? Vamos a contar. Tenemos 3, 5, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 26 contenidos. O sea que tenemos ya el número total de nuestras respuestas. Tenemos respuestas vulgares. ¿Hay alguna respuesta que les parezca a ustedes original? Pregunto, ¿hay alguna respuesta original? Las 26 respuestas no son originales, son vulgares. Tenemos respuestas, fíjense si tenemos respuestas de crítica. Tenemos crítica subjetiva, Crítica objetiva lo que hay, profe. subjetiva no tenemos. Eh, yo no encuentro crítica subjetiva. Objetiva encuentro 2. Tenés razón, no hay 2 críticas objetivas. ¿Hay respuesta de precisión? Sí. El negativo de foto es respuesta de precisión. De precisión, 1. Y espera que te voy a decir, había otro. Si mal no recuerdo. Creo que eso nomás, profe. Sí, uno solo yo tengo. Porque los CLOP Tenés, no necesariamente son respuesta de precisión o todos los no, CLOP son respuesta de precisión. no. Tenemos respuestas de destrucción. Sí, hay uno. Uno hay, profe. Una respuesta de destrucción. Respuestas
O, Y también hay. tenemos o. Sí, hay O. ¿En dónde? Pues yo no tengo. En el 5, en la segunda dice una mariposa, un vampiro. En el 6 y creo que en el, y en el 9. No. Esperen que. En la 5 dice una mariposa, dice, y abajo dice o un vampiro, pero fíjense la ubicación. La Cambió. ubicación cambió la ubicación, o sea, Sí, él miró del lado derecho y dijo una mariposa. Después sí. volteó la lámina y del otro lado dijo o un vampiro. Ah, ya. La respuesta o es cuando en la misma posición está mirando la lámina y sin mover la lámina así le dice, este es un perro o un lobo. No es o. En la misma respuesta pueden ser dos animales, pero en este caso, en la lámina 5, él está mirando de una forma, del derecho, y después voltea al otro lado y dice, o un vampiro. Quiere decir que en la posición derecha, voy a usar la lámina para poder ser más explícita. En esta posición, él dice una mariposa. Y después da la vuelta la lámina y dice, o un vampiro, dice. Es diferente si en esta posición, sin haber cambiado de postura, de posición la lámina, hubiera dicho, esta es una mariposa o es un vampiro. Al decir vampiro está diciendo lo mismo que un bopí o un murciélago. Corresponden a lo mismo. Ahí es o. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, profe, quedó claro, pero pareciera que en la este protocolo me parece una confusión porque varios estamos Entonces habría, Esa no profe, es entonces habría o. un O nomás, que es la 6, porque ahí él dice, parece un pollo cortado, y en la misma posición dice, o parece una tomografía parcial. Ahí sí, porque no cambió. Solamente nosotros hicimos dos. Es como que desglosamos esa respuesta porque son cosas muy diferentes. Una pechuga de pollo y una tomografía son totalmente diferentes. Pero a él le despierta eso, esa lámina le está despertando o él está imaginando que son dos cosas muy diferentes, por eso tomamos como dos respuestas. Sí, Andrea. en el número 6 tengo duda entonces, porque dice en el número 6 una posición y dice un pedazo de pollo cortado por la mitad. Después en otro renglón dice una pechuga de pollo incompleta. Y después Sí. dice otra posición o parece una tomografía parcial de cráneo, pero en otra posición. ¿No es Sí. lo mismo que el anterior? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque estas tres respuestas que él dio, él da en el mismo momento. Solamente que en la primera, dice un pedazo de pollo cortado por la mitad, parece. Cuando él dice un pedazo de pollo, hubiera sido muy diferente si él decía un pollo cortado por la mitad. Él dice un pedazo de pollo cortado por la mitad, parece. En la misma respuesta dice una pechuga de pollo incompleta.
Primero era un pedazo de pollo que estaba cortado por la mitad. Después ya te aclaró más y dice una pechuga de pollo incompleta. Y después te dice otra cosa totalmente diferente. Te dice, o parece una tomografía parcial de un cráneo. Pero en otra posición ya dice eso. ¿Perdón? Yo tengo la misma posición. Ah, yo tengo una posición diferente. Yo tengo Yo la misma, o tengo sea, lo que él en hace la es misma gira, posición. gira, gira y vuelve a poner, ¿verdad? Yo tengo la misma posición. En la posición derecha está. En la lámina número 6. Perdón, ahora entendí. Las dos últimas letras, o sea que como si fuera la letra A, que es la B corta de cabeza, y la O, que es el círculo. Ah, perdón, perdón. Ahora ya entendí. Gracias, profe. De nada. Sí, ¿Cuántas respuestas de destrucción había? Porque yo tengo marcadas 2. de precisión. De destrucción. Ah, de destrucción. Espérame que. Uno yo tengo anotado. Porque ¿Cuáles vos tenés? yo tengo la foto desgarrada, pero también el pollo cortado yo marqué como respuesta de destrucción. Me acuerdo que vos dijiste. No sé si está mal. En la lámina número 7. En la lámina número 6, la primera respuesta, tengo como respuesta El pollo destrucción. cortado. Sí. Y después en Esa la es lámina 7, la foto rasgado también. 2. Esta no es una respuesta de destrucción. Solamente que dice pareciera como si hubieran rasgado la foto, la imagen de un feto. No hay ahí destrucción. Destrucción es siempre cuando habla de, por ejemplo, de muerte, de cortes, y las respuestas de mutilación son cuando dice explícitamente sin cabeza, sin brazo, sin pierna. Esa es mutilación, que también es un tipo de destrucción. Entonces tenemos una de destrucción, una de precisión. Hasta ahora no tenemos respuesta o. ¿Estamos todos de acuerdo? Profe, en la lámina 9 puedes fijarte, ahí también habíamos puesto o. Ah, sí, perdón, ahí sí hay una O. Sí, un arpón en degradé de colores mal manchado o un bajo grandote que está entre las nubes. Ahí sí hay un O. Perdón. Dos tenemos entonces O. ¿Dónde está el otro? Y en ese 6 que me confundí, pensé que era mi posición. Sí, tenés razón. O. La tomografía. Respuesta, sí. ¿Dónde está la respuesta o? Porque justo se me fue mi internet. ¿En qué lámina Sí. está el o? La primera respuesta o es en la última respuesta de la lámina número 6. O parece una tomografía. Y la segunda respuesta o está en la última respuesta de la lámina número 9, donde dice un arpón en degradé o un bajo grandote. Gracias, profe. Profe, Sí, Francis. ahí mismo ¿dónde estás, profe? En la respuesta del 9. Sí, Parece una guitarra, dice en el primer momento. Es sí. o la espalda de una persona sentada. Eso no cuenta como una respuesta o Esa no también. cuenta, no cuenta. Solamente se cuentan las respuestas del primer momento. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Nada. Solo las del primer momento. Las otras no. Bueno. Respuesta o. No tenemos respuesta de reflejo
Autorreferencial tenemos uno. Tenemos uno. ¿O hay más? Espérame que no, güey. Yo encuentro uno en la última respuesta donde habla de la torre. En la última tengo yo, de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Uno. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Perseveración no hay. No hay máscara, sangre, fuego, reflejo, pinza, abismo, no hay. Vamos a los choques. No, primero vamos a los movimientos. Movimientos. Tenemos movimiento humano, dos movimientos humanos y un movimiento animal según lo que yo encuentro. Si ustedes tienen más, me van corrigiendo. No tenemos color puro. No tenemos forma color. Pero sí tenemos color forma. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 color forma. Forma positiva. ¿Cuántas tenemos? ¿13 12 puede puede ser? ser. 12 encontré yo. Cuéntenos otra vez. Yo también conté 12, profe. Y encuentro 9 F negativo. ¿Puede ser? 12 F positivo tengo yo. 12 F positivo y 9 F negativo. ¿Está bien? Sí, profe. Excelente. Si nosotros contamos F positivo tenemos 12, más 9 F negativo, son 21, más 5 CF llegamos a los 26, que son números de la sumatoria de los números de respuesta. O sea, siempre tienen que dar los números, tienen que cerrar igual a número de respuesta, contando todas las formas más lo que encuentren en la columna de color. Porque cuando hay color no tenemos forma. Entonces ahí nosotros vamos chequeando si estamos haciendo bien los cálculos. Ahora sí vamos a los choques. Tenemos choques al gris. En el 6 podría ser choque al gris, profe. Sí. Yo encuentro choque en el 5, 6, 7. ¿Puede ser? Sí, profe. Muy bien. Tenemos choque al rojo. En el 3. ¿Cuáles son los choques al rojo? ¿En qué lámina se puede dar? En el 2 y en el 3. Choque al rojo, sí. ¿Y tenemos choque en una de esas dos láminas? En el 3, profe. Entonces tenemos, sí, hay en la lámina 3 hay choque se ríe, dice. Entonces tenemos un choque al rojo en la lámina 3. Tenemos choque al color.
En la 9 hay un choque. Sí, y en la 9 y 10 10, también. profe. El Así 10 mismo, también. sí. 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Al tener en la lámina el choque 9 y 10, después tenemos también choque kinestésico. ¿Qué te queda la duda, Aida? Hable ahora o calle para siempre. El choque al gris es. Choque al gris. Acuérdense que la lámina 7 y la lámina 9 son láminas maternas. Acá hay choque en ambas láminas, 7 y 9. Choque a la figura paterna se da en la 1 y la 4. En este caso no tenemos. Tenemos choque kinestésico que se da en la lámina número 3. Belén, ¿cuándo se da un choque kinestésico? ¿En qué lámina? En la lámina 3, ¿Cuándo se da? cuando no hay movimiento, cuando la respuesta no refleja movimiento. Cuando no hay movimiento. Entonces, ¿tenemos o no tenemos acá, Belén? No, profe, hay un choque kinestésico. Sí, hay choque kinestésico, muy bien. Y tenemos también un choque sexual, porque tenemos choque en la lámina sexual en la 6. Profe, sí, profe. Sí, Antes de sí, avanzar, no digo, entendí. sí. Si es que no hay movimiento en la lámina 3, es que hay un choque. Así Entonces, mismo. en este caso no hay choque, Sí hay, ¿verdad? sí hay, sí hay. Pero sí hay movimiento en ese. Hay movimiento No. humano. ¿Dónde está? En la lámina número 3. Así, hay un movimiento, profe. Posándose por algo. Acá yo marqué mal porque acá no hay movimiento. Porque él dice 2 personas posándose por algo, dice. Está como en una postura, como diciendo arrimada a algo. Yo me habré equivocado cuando dije, pero esto acá para mí no hay movimiento. Entonces tenemos que borrar ese movimiento Vamos a y borrar ese poner movimiento. Y movimiento vamos a poner, humano. sí, no, el movimiento humano descontamos. Uno solo va a haber entonces. Porque dice 2 personas posándose en algo como una mesa, dice. No dice alzando algo, moviendo algo, llevando algo, dice posándose. ¿Qué más tenemos que saber acá? Profe, interferencia 4 puede ser. A ver. Sí, puede ser porque no chocó en la 4, chocó en la 5. Sí. Entonces hay interferencia 4. 8 también podría ser entonces. También en la 8. Tenemos las 2 interferencias. Interferencia 4, interferencia 8. Sí, tenemos 3 choques al gris. Vamos a llamarle nomás ya al gris. Por más que la 5 sea negra. Las 5 y las 6 son láminas más oscuras, pero no hay mucha diferencia en el significado. La lámina 7 sí es gris. Vamos a llamarle a todos lámina al gris. Tenemos en la 5, en la 6 y en la 7. Tenemos 3 choques al gris. Tenemos un choque al rojo en la lámina 3. Tenemos 2 choques al color en la 9 y en la 10.
tenemos un choque kinestésico en la lámina número 3 y ahí descontamos uno de movimiento humano. Y tenemos, sí. En el de color no era también que había choque en el 8, 9 y 10. Yo no encuentro acá ningún choque en la 8 porque ni siquiera movió la lámina, dijo un casco. Ah, ya, gracias. Nada. Entonces tenemos choque en la lámina, en las dos láminas color 9 y 10. Tenemos un choque kinestésico en la lámina número 3, un choque sexual en la lámina número 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿usted puede explicarme otra vez lo de la interferencia? A mí eso es lo que yo no entiendo muy bien. ¿Quién sos vos? Andrea. Disculpame, Andrea, no mire. La interferencia se da cuando hay como una latencia en el choque. Gracias. Hay como una latencia en el choque, no chocó en la 4, entonces chocó en la 5, no choca en la 6, en la 8. Es una lámina que es una lámina, la primera lámina color, y no choca ahí, pero choca en la 9. Por eso se le llama interferencia. Y te voy a leer un ratito, por favor. Interferencia 4, interferencia 8. Te leo, profe. Por favor, la lámina, no sé qué número tienen ustedes, yo tengo la 91. Interferencia 4. Trastorno del sujeto dependen más de las circunstancias que de la constitución. Terapia tiene mejores perspectivas. En la interferencia 8 dice, se puede sospechar que el componente constitucional es más importante en el estado psicológico del sujeto y por lo mismo más difícil de ser erradicado, o sea, es de curación más difícil. Fíjense, en la primera parte dice, el fenómeno de interferencia 8 se dan los casos en que ha habido choque o choque al negro en las láminas negras. Y se supone que el sujeto, impresionado aún por los choques al color, al negro, al llegar a la lámina 8 no se percata del color y el choque del color recién sobreviene en la lámina 9 y 10. Es decir, que venía viendo todas las láminas sin color. Llega a la lámina 8 y todavía queda como anclado en las láminas oscuras. Por eso en la 8 no chocó, pero sí chocó en la 9 y en la 10. Le alteran los colores, pero todavía no pudo él desprenderse del color negro. Y en la 4, interferencia 4, se da cuando el sujeto anteriormente ha tenido choque al rojo. Tenemos la lámina 3. Y al llegar a la lámina negra, proporciona un choque al negro, no en la primera lámina negra, sino en las 5, 6 o 7. Fíjense si cumple o no cumple el criterio, porque la primera lámina en la que chocó, ¿cuál fue? La 3. En la lámina 3. Muy bien. Entonces, dice anteriormente ha tenido choque al rojo. O sea, chocó en la lámina 3. No chocó en la 1 ni en la 2. No tenemos choque 1 y 2. Tenemos choque en la 3. Y al llegar a la lámina negra, proporciona un choque al negro. No en la primera lámina, sino en la 5, 6 o 7. ¿Chocó en esa lámina 5, 6 y 7?
Tenemos choque 5, 6 y 7 en gris. Entonces Tenemos, chocó en la primera lámina, o sea, el primer choque que tiene la lámina 3. Choque al rojo. No chocó en la 1 ni en la 2. Y después choca en las 5, 6 y 7. Se cumplen perfectamente los criterios. Entonces tenemos interferencia. Este es un poco más complicadito, por lo que en la lámina 2 y 3 se incorporan los colores rojos, o sea, el color rojo. Sin embargo, en las de color es más fácil de entender porque estás viendo todas las láminas como en blanco y negro y de repente te muestran una lámina color. Es más fácil de entender la interferencia 8 que la interferencia 4. Pero chocaste, perdón, chocaste en la lámina rojo. El primer choque tuviste al rojo en la 3. La 4 no chocaste. Y chocaste en la 5, 6 y 7. Por eso se da la interferencia. No hubo un choque anterior. Si nosotros hubiéramos tenido un choque inicial, un choque a la lámina 4, 1. Y después la 2 no choca. La 3 no choca. Choca la 4. No choca la 4, choca la 5. No hay interferencia. 4. Porque no hay un choque previo al rojo. Y también hubo un choque previo al gris. Me parece que estoy oscureciendo antes que aclarar, ¿verdad? No, profe, estoy entendiendo más. Gracias. De nada. O sea, nosotros siempre tenemos que guiarnos por los criterios. No tiene que haber choques previos al gris. Se tiene que dar un choque en una de las dos láminas al rojo, o la 2 o la 3. Puede chocar en la 2 y no en la 3. Y después choca en la 5, 6, 7. Entonces sí hay interferencia. Porque acuérdense que nosotros estamos hablando de la percepción de los colores. Por eso es que estamos atendiendo tanto a las láminas en las que va chocando. Porque está percibiendo según esos colores. Seguimos. A ver qué más nos falta acá. Profe, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Yo entré un poquitito tarde y no sé si usted habló sobre la lámina 4. Yo tengo marcado en rojo que usted había, o sea, yo anoté así porque me imagino que usted dijo que hay que pintar en rojo la palabra disecado. Sí. Y eso es porque, ¿qué significa el disecado? Porque vamos a tener en cuenta más adelante para lo cualitativo. Y no es una de nada. Y no es una respuesta de destrucción, porque no, por más que está disecado, no está destruido, está seco. Nosotros tenemos que hablar con los simbolismos, con todos los simbolismos. Por eso estamos haciendo puntillosamente nuestro análisis. Dijimos que una respuesta de mutilación es cuando dice le falta la cabeza. O te dice, por ejemplo, un animal sin cabeza. Una señora decapitada. Eso es mutilación. O, por ejemplo, tuvimos en algún momento uno que decía, un señor sobre una moto, dice. Vamos a suponer que nos dice un accidente de moto y los brazos tirados a los costados. Entonces ahí hay mutilación. Destrucción es cuando algo está destruido, está roto, está cortado, te da la impresión como de destrucción.
pero, o cuando te dice, por ejemplo, en ruinas, pero cuando te dice disecado, es algo que está seco, es algo que no tiene vida y te da la impresión de aridez, de mucha aridez. Y acuérdense, pongan en su cabeza un terreno árido, un terreno seco. Así es como está viendo. No está viendo como algo roto, destruido, aunque esté sangrando. Es otra visión. En este caso está disecado. Y sí, es verdad lo que dijo Andrea, me parece, o Francis, no recuerdo, es yo les había dicho que pongan en círculo, justamente para llamarnos la atención al momento de hacer el análisis. Bueno, creo que hasta ahí ya tenemos todo. Ahora vamos a empezar a hacer los cálculos. Primero, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? El tiempo. El tiempo tenemos 10. ¿Qué dato podemos sacar con eso? El tiempo que le llevó para contestar, o sea, para cada respuesta. ¿Cómo se obtiene eso? El tiempo dividido el número de respuestas. Muy bien. ¿Cuánto es? 0,38 segundos por respuesta. Perfecto. Todos entienden por qué ese cociente. Yo ya me voy a guiar por lo 0,38, dijiste. Sí, profe. Gracias. Yo me voy a guiar por lo que ustedes me van diciendo porque ya no quiero perder tiempo calculando otra vez. Todos entienden por qué se hace ese cociente, por qué se divide el tiempo que le llevó contestar entre el número de respuestas que dio. ¿Sí? Bueno. Entonces pasamos. Porque si nos da, por ejemplo, una respuesta en 2 minutos, quiere decir que esa persona está con un pensamiento enlentecido. Esa persona no está pudiendo ni siquiera pensar ni imaginarse. ¿Por qué? Porque está con un estado de ánimo muy deprimido. No puede pensar, no tiene creatividad. Entonces, todo le está pesando. Puede ser que les haya dado 10 respuestas en 20 minutos. En ese caso, estamos hablando de que les dio una respuesta cada 2 minutos. Imagínense ustedes todo el tiempo que le llevó. En este momento nosotros tenemos 26 respuestas que se dieron en 10 minutos. Entonces, al hacer la división, me dice la compañera que da un tiempo de 0,38 minutos por cada una de las respuestas. Siguiente. ¿Cuánto tenemos? Sí, hasta 1 minuto es normal. Pero más, hasta por ahí nomás también, porque dice igual o mayor que 1 minuto. Pero hasta 1 minuto podés tomar como dentro de un rango normal. Después, tenemos que sumar esas respuestas global que son 12, más las 2 respuestas de global de talle blanco y tenemos 14. 14 respuestas globales.
14 respuestas globales. Después vamos a las respuestas detalle. Y tenemos 8 respuestas detalle, más 3 respuestas detalle blanco, más una respuesta detalle global. Se suman esas 3 respuestas y nos da 12 respuestas detalle. ¿Se entiende eso? Por favor, quiero que sea bien clarito. Sí, profe. Esto siempre van a sumar. Global, detalle blanco, global, detalle. Todo van a sumar como global. Y detalle global, detalle blanco, detalle grande, detalle pequeño, detalle oligofrénico. Todo se va a tomar como respuesta detalle para lo cuantitativo. Cuando vamos a ir a lo cualitativo, allí sí vamos a tomar vamos a hacer, algunos pueden dar datos y podemos hacer unas investigaciones en nuestro manual. ¿Por qué se dan más detalles pequeños? ¿Por qué se dan estos detalles blancos, etcétera? Pero para nuestra área cuantitativa solamente sumamos como globales y como detalle. ¿Está bien? Vamos a calcular cuánto por ciento me va a dar global y cuánto por ciento me va a dar detalle. Y para eso tenemos que multiplicar este número que tenemos por 100 dividido el número de respuestas. ¿Sí me ayudan, por favor? Profe, global me salió a mí 53,84. Gracias. 53,84. O sea, prácticamente es 54. ¿Y cuánto por ciento nos sale detalle? 46,15. Muy bien. Si nosotros sumamos, ustedes ven que nos va a dar 100%. ¿Verdad? Sí, profe, correcto. 99,98 parece que da. Sí. Claro, claro. Porque acuérdense que en cada una, o sea, en todos los protocolos, la suma de las respuestas detalle y global tiene que darnos igual al número de respuestas. Y como multiplicamos por 100 y dividimos entre el número de respuestas, obviamente que la suma nos va a dar ese número. ¿Es claro hasta acá? Sí, profe. No duden en cortar y para poder aclarar en ese momento, no dejen pasar porque si no después es más complicado. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar nuestra fórmula para saber forma por ciento. ¿Se acuerdan de la fórmula? Sí, profe. ¿Cuánto les da forma por ciento? Tenemos que sumar forma positiva y forma negativa. O sea, tenemos ahí 21. Multiplicamos por 100 y dividimos entre 26. 12,34. ¿Cuánto? A mí me sale 80. Forma por ciento, profe. Forma por ciento. Sí, 80,76. 12,34 me sale a mí. No, no puede ser, porque al sumar
las formas ya tenemos 21. Y al multiplicar por 100 ya es 2100. Y tiene más sentido que sea la otra compañera que escuché de fondo decía 80. 80,76, profe. Sí, ese tiene más sentido. ¿Por qué? Porque si tenemos forma positiva y forma negativa ya son 21. Le multiplicamos por 100 ya es 2100. Y eso tenemos que dividir entre 26. Entonces no Sí, puede está ser... bien, no me equivoqué. No importa, pero para que entiendan, tiene que estar clarito eso. Entonces 80,76, que prácticamente ya es 81. Para no usar decimales, vamos a redondear. 81. Y forma positiva por ciento, ¿cuánto nos da? Ahí va a ser forma positiva, que es 12, por 100 es 1200. 46. Dividido 21. ¿Cuánto? 46,15, profe. 46 entonces. Muy bien. Siguiente dato que necesitamos. ¿Cuántas respuestas humanos tenemos? Y ahí sumamos humano y humano detalle. ¿Se acuerdan que descontamos uno? Quedó un movimiento, perdón, estoy hablando de movimiento. Tenemos 3 humanos y 2 humanos detalle. Eso se suma y nos da 5. Entonces tenemos que hacer 5 por 100, que son 500, dividido 26. 19,20. 23, profe. Entonces va a ser 19. ¿Cuánto tenemos animal por ciento? Puede ser 42,30. Y vamos a mirar un poquitito. Tenemos animal 11, o sea, 8 más 3, 11. Es la sumatoria. Porque se suma animal más animal por 100, animal detalle, 11. Sería 1100 dividido 26. 42,30. Entonces es 42. Muy bien. Después tenemos... ¿qué más tenemos que mirar acá? Tenemos movimientos, 2 movimientos. No importa si es humano, animal o objeto. Tenemos un movimiento animal y un movimiento humano. Entonces tenemos 2 movimientos. Y tenemos CF. ¿Cuántos CF tenemos? 5, profe. 5. 4 5 tenemos. Tenemos en la primera la lámina 8, en la segunda la lámina 8 y en la tercera la lámina, en la última la lámina 8. Después tenemos en las 2 respuestas de la lámina 10. Ahí así por lo menos tengo yo. Corríjanme nomás ustedes si estoy equivocada. Porque cambia y dice, no sé qué sería, dice después. Por eso Sí, es CF. sí, CF. O sea, tenemos 5 CF. Cada CF, ¿cuánto vale? 1 punto. 1 punto. Muy bien. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos en CF? 5. 5. Si nosotros queremos tener el tipo vivencial de esta persona, ¿qué era que tenemos que comparar? Para saber La el tipo cantidad de vivencial. El movimiento. el movimiento y la Muy forma. bien. Y los colores.
no es la forma, son los colores. Y en este caso tenemos 2 puntos en movimiento y 5 puntos en CF. Entonces, ¿qué tipo vivencial va a tener esta persona? Extrotenso. Bien, extrotenso. Cuando superan las respuestas C, al menos en un punto, como mínimo en un punto, tenemos la extratensión. Si le supera el movimiento, ¿qué vamos a tener? Va a ser introtenso. Va a ser introtenso. ¿Y qué pasa si la diferencia es 0,5? Va a ser ambigual. Va a ser ambigual. Muy bien. Entonces, el tipo vivencial de este señor es extrotenso. Muy bien. Ahora, vamos a analizar un poquitito y vamos a empezar a anotar los datos que sean importantes para hacer nuestra conclusión. Número de respuesta, tenemos 26. Hasta 30 es lo normal, lo común. Y más de 30 suele considerarse un número alto, dice. Entonces, como dice que es una respuesta normal, vamos a buscar si hay algún significado especial para eso. Y dice, número bajo de respuestas no es nuestro caso. Número medio, o sea, estamos en lo normal, se da en sujetos normales con respecto a lo que mide número de respuesta. Eso no quiere decir que él esté dentro de la normalidad en todo. Entonces, tenemos una persona que según el número de respuesta es una persona que tiene una buena, digamos, un buen manejo cognitivo. Es imaginativo, puede pensar con claridad y puede pensar apropiadamente. No es ni ansioso ni es depresivo según su número de respuesta. Ahora vamos a las globales. Me dijeron que tenemos, según nuestro cálculo, 54% en globales. Y en globales dice, el número medio de respuesta se da diferente según los autores. Para unos hay un promedio de 7 a 15 en los varones y de 7 a 13 en las mujeres. Y para otros hasta 30 respuestas en los varones y para las mujeres de 7 a 13. Para otros hasta 30 respuestas es lo normal. ¿Cuántas respuestas nosotros tenemos acá? 14. Por lo tanto, podemos considerar que es un poquitito bajo. Pero vamos a leer un poquito más porque tenemos un global de talle blanco. Y vamos a ver si hay algo especial acá. Y dice global de talle blanco. Cuando una persona tiene una visión de superficie global de talle blanco, el punto de partida de la lámina es su totalidad y el detalle blanco aparece con posterioridad como en forma secundaria. Y eso después vamos a ver para qué nos va a significar. El significado es el de pensamiento abstracto. O sea que esta persona tiene probablemente tiene una forma de ver abstracta, pero en este caso que estamos viendo, no es que solamente se queda en lo abstracto, tiene mucho también
de práctico, porque la diferencia entre uno y otro no es mucho. Tiene 14 respuestas globales y 12 respuestas detalle. Dice, cuando el porcentaje de respuesta es superior al 80%, ese no es nuestro caso. Entonces pasamos. El significado de global consiste principalmente en dos aspectos. La tendencia al autismo encierra en una vida subjetiva imaginativa y una alta tendencia autoafirmativa, producto normalmente de un sentido de inseguridad mínima como compensación a esta insuficiencia. Acuérdense que nosotros tenemos respuesta a precisión, tenemos o. Entonces, puede ser que acá ya tengamos un indicador que nos apunte hacia una persona insegura. Lo normal tendría que ser hasta 30%, según dice acá. Pero nosotros estamos casi en el doble. Nosotros estamos en un 54%. Y dice, sería la tendencia a una vida subjetiva imaginativa a cortar la comunicación fluida con el medio ambiente, originando el autismo. Y yo quiero que anoten eso porque esto es exactamente lo que le pasa a esta persona. Tiene una tendencia al autismo, tiene alta autoafirmación. ¿Alta qué, profe? Autoafirmación, como que lo que él dice siempre tiene la razón. Cuando el porcentaje se mantiene dentro de lo normal hasta 30%, significa una interioridad más o menos pronunciada que el hombre alimenta. Nosotros sabemos que de alguna manera siempre estamos defendiendo nuestro yo. El yo tiene que estar delimitado. Yo tengo que saber quién soy yo. Cuando mi yo es muy débil, se va a diluir en el espacio. Yo no sé si soy todavía yo o ya sos vos. Es decir, voy a ser una persona sumamente influenciable, sugestionable, porque yo no sé quién soy yo. Mis límites del yo son muy débiles. Por eso hay que tener una cierta interioridad. Yo tengo mi forma de ver. Vos podés tener tu forma de ver. Podemos coincidir o no coincidir, pero si coincidimos, yo voy a saber en qué y hasta dónde coincido contigo. Y lo mismo vos vas a saber en qué y hasta dónde coincidís conmigo. Y sabemos cuál es nuestro límite. Desde ahí ya sos vos y desde ahí ya soy yo. No hay esa confusión. O si no, de repente resulta que María quiere comer tal cosa y yo también ya quiero comer tal cosa. No, nosotros podemos convivir juntas, estar juntas mucho tiempo, pero el que vos quieras comer no quiere decir que yo también tenga que comer. Vos comés lo que vos querés, yo como lo que yo quiero. Yo tengo bien delimitado. Esa es una forma así grosera nomás de decir. Pero yo sé lo que yo quiero y vos no me vas a imponer porque yo no sepa lo que tenga que hacer. O sea, yo estoy segura de lo que yo quiero y de quién soy yo, pese a lo que pese. Yo puedo tener muchísimos errores, puedo tener muchísimas fallas, pero eso no me hace a mí, no me va a disminuir mi autoestima. Porque también puedo saber que en este momento yo no estoy tan bien como para no equivocarme. Pero también sé que yo puedo hacer, solamente que no se dio nomás en este momento.
sea, mi autoestima es apropiada. Me valoro como yo soy. Tengo un yo bien definido. No voy a ser vulnerable. A eso se refiere. Pero tampoco voy a ir al otro extremo de ser terca y rígida. Eso es justamente porque yo no sé quién soy yo. Entonces soy rígida porque me prendo así a eso que estoy diciendo porque tengo miedo que me saquen de ahí y yo me pierda, no sepa más qué hacer. La persona que es segura, le podés llevar a donde quiera que no va a perder el rumbo porque sabe dónde está parado. Bien, entonces, a ver dónde me quedé. Por otro lado, acá está. Por otro lado, se trata de salvaguardar la personalidad para no diluirse en el medio ambiente. Se trata de adaptarse al medio para evitar choques ambientales. Si yo soy muy rígida y no acepto ni una sugerencia, yo quiero imponer lo que yo quiero, entonces voy a vivir peleando con todo el mundo. Porque yo no soy la dueña de la verdad y yo me tengo que adaptar. Si nosotros hoy acá estamos 21 personas, yo pregunto algo y digo, vamos a hacer lo que dice la mayoría. Y la mayoría dice lo contrario a lo que yo digo y yo no acepto, entonces soy rígida. Y si me enojo con ustedes porque ustedes están diciendo lo contrario a lo que yo digo, yo voy a querer formar una alianza con los que me apoyan a mí. Y eso es un error muy grande, porque me pierdo la oportunidad de aprender de lo que ustedes me están dando. Porque a lo mejor es una buena oportunidad de hacer algo que yo nunca hice o de que para mí es desconocido. Pero no por eso mi opinión no vale. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir madurando, porque cuando ustedes estén ya en la profesión practicando, tienen que tener mucho cuidado de no querer caer en esto, de no querer distorsionar las cosas, ni convencerle al otro, ni manipularle al otro, sino que trabajar realmente en lo que nosotros tenemos que hacer, que es mostrarle las alternativas al otro, a la otra, y que ellos elijan y ellos lleven adelante. Yo no le puedo decir, sí, anda así que hace esto. No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es preguntarle qué quiere ella. Y le voy guiando y mira, y tenés esto, esto y esto. Y si vos haces esto, se pueden dar estas alternativas. Y si no haces, se dan estas alternativas. A ver, que vos decidís que estás dispuesta vos o dispuesto a asumir. Porque ustedes no son quienes tienen que decirle lo que va a hacer. Eso es lo que la persona que viene a consultar cree que nosotros le vamos a decir. Pero no es así. Ni siquiera consejos nosotros damos, y mucho menos medicación. Nosotros solamente les ponemos a su alcance unas herramientas que en ese momento ellos no tienen. Y eso ellos tienen que generalizar para que no dependan de ustedes. No es que cada vez que tengo problemas me tengo que ir a mi terapeuta. Entonces, estamos fallando. El trabajo es que a medida que ellos vayan solucionando problemas, ganen herramientas y puedan resolver solos sus conflictos, generalizando esas situaciones que pasaron con nosotros. Cuando una persona tiene unas respuestas globales muy altas, es cuando la persona tiene ya ya es como autista, ya no se comunica con nadie. Solo se pregunta y se contesta, solo habla consigo mismo. Eso también es importante tener en cuenta. Después vamos a las respuestas detalle. Tenemos 3 detalles blancos y un detalle global.
Las respuestas D son inteligencia práctica. Y se habla de que tenemos que tener más o menos un 30%, o sea, perdón, un tercio de las respuestas, o sea, un 33,33% del número de respuestas tiene que ser respuestas de superficie de detalle para que esa inteligencia le dé un buen manejo, que no sea solamente abstracción, sino que también sea práctico. Y otros dicen que requieren 2/3, pero hasta 75% se considera normal y significa un buen contacto social. Se tienen en cuenta las circunstancias que le rodean y facilitan su relación interpersonal. Ahora, el detalle blanco, nosotros tenemos acá 3 detalles blancos y tenemos también global detalle blanco. Cuando se dan estas dos respuestas juntas en un protocolo, significa que hay mucha tensión entre el sujeto y el medio circundante, la familia y la profesión. Eso, por favor, anoten. Hay mucha tensión entre el sujeto y el medio circundante. Bueno, después pasamos, no tenemos detalle pequeño ni detalle oligofrénico. Detalle blanco se interpreta para el tipo vivencial que ya hicimos, y acá vamos a hablar de lo que es el tipo vivencial de esta persona, que es extrotenso. Cuando nosotros tenemos una persona tipo vivencial extrotensa y tenemos detalle blanco, ¿qué es? Dice, es la agresividad manifiesta, destructiva y hasta puede llegar al crimen en los casos extremos. ¿Cuál era su motivo de consulta? Agresión contra su pareja. Ahí nosotros ya vamos teniendo datos, ¿verdad? Indica también la terquedad, la oposición obstructiva, tendencia a la discusión y a oponerse a todo como sistema. Claro, si es una persona, él es extrotenso, eso quiere decir que vive motivado o movido por todo lo que está en el ambiente. No quiere decir que él hable con todo el mundo, quiere decir que le influye mucho el mundo circundante. Entonces, al ser él una persona extrotensa, es decir, se deja influir por lo de afuera, tiene detalles blancos que manifiestan agresividad. Yo les había dicho a ustedes que aunque sea un detalle blanco, ya era algo llamativo. Y es la agresividad manifiesta destructiva. Y hasta puede matar, dice. O sea que no estaba tan mal hecha esa denuncia. Pero también habla de terquedad, de que tiene un tipo de personalidad desafiante, oposicional, tiende a discutir y se opone a todo. O sea, todo lo que los otros dicen no sirve, lo que él dice no más sirve. Más o menos por allí vamos. Ahora vamos a los determinantes. El significado de F positivo, 46 tenemos. El porcentaje óptimo va de 80 a 90.
O sea, estamos por debajo. Cuando desciende más allá de 80, el control intelectual de los estados emotivos disminuye y la visión objetiva de la realidad se torna nebulosa. Cuando el porcentaje se halla entre 60 y 70, estamos ante una conducta histeriforme, con falta de equilibrio y de estabilidad afectiva. El control intelectual no se ejerce convenientemente y los estados emotivos surgen inarmónicos. El sujeto da muestra de marcado egocentrismo, deseo de llamar la atención sobre sí. El flujo afectivo aparece imprevisible. Y si desciende, como en este caso, más allá del 50%, dice, hasta podemos sospechar de estado psicótico. O sea que hay momentos en que su pensamiento no corresponde a un juicio crítico de realidad. Eso es lo que nos está diciendo. Y F% su significado es la asfixia de la vida afectiva y la privación de un contacto espontáneo con el medio ambiente y consigo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos acá F% 81 y vamos a correlacionar. Se correlaciona con un porcentaje de detalles alto, que en este caso no es muy alto si es que comparamos que hay algunos autores que consideran 2 tercios hasta 2 tercios de los detalles blancos. El F por ciento, entonces, en este caso, no nos dice mucho porque tiene un 46%. Que no es muy elevado, pero vamos a ver qué dice en su F negativo. Tenemos un F negativo de 9 y dijimos que el F negativo es un indicador de que la persona es retraída, falto de confianza en sí mismo. Esto es muy propio de las personas ansiosas, de psiquismo complicado, dudosos, indecisos y con tendencia a las ideas obsesivo-compulsivas. Esto es muy peligroso para este señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no controlamos la ansiedad y se nos dispara, nosotros corremos el riesgo de ir acercándonos a un cuadro psicótico. Por eso van a encontrar muchos pacientes diagnosticados con TOC que no pueden llevar una vida funcional. Viven como encerrados, recluidos en su casa porque ya están cuasi psicotizados. Y con frecuencia son tan dubitativos, dudan de todo, que ya ellos están en un estado de duda y de indecisión que ya es patológico. Ya no puede la persona inhibir sus tendencias y sus estados emotivos y entonces pasa como una persona histérica. O sea, ¿qué quiere decir una persona histérica? Que yo creo que vos estás, te estás riendo de mí. Encima, recuerden que tiene una respuesta autorreferencial. Yo creo que vos te estás riendo de mí. Vos allá estás hablando con otra persona, nada que ver, ni siquiera me tomes en cuenta. Pero yo me estoy fijando, veo que vos te estás riendo, yo creo que es por mí y yo me vuelvo histérica. Cuando vos te acercás a mí, yo tengo una reacción que vos no entendés a qué se debe, porque vos no me hiciste nada. Pero yo ya pensé que vos estabas haciendo eso y yo reacciono de acuerdo con lo que yo siento, porque no puedo en ese momento pensar
¿Qué tiene que ver que ella se esté riendo allá con otra persona? ¿Por qué tiene que ser precisamente de mí? ¿Por qué tiene que estar burlándose de mí? Entonces, por eso dice, los estados emotivos surgen inarmónicos. Después, no tenemos los otros, no tenemos rechazo, en este protocolo no hay rechazo, no hay detalle oligofrénico. Sí hay una cantidad de F negativa más extrotensión, y dice, es una marcada, en una marcada extrotensión del sujeto, nos da una ruptura diplomática con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir una ruptura diplomática? Que vos no sabés mantener una buena relación interpersonal. Entonces, te volvés totalmente tosco. No decís bien las cosas. Te volvés una persona antipática, una persona poco empática. No sabes, en síntesis, no sabes pedir las cosas. Pedís mal, te aguantás porque sabes que vos tenés una cierta dificultad diplomática, entonces te aguantás, y cuando reventás podés llegar a ser muy agresivo o muy agresiva, pero también podés llegar a reventar por una cosa muy pequeña. A eso se refiere. Después, la crítica subjetiva o la crítica objetiva tiene el significado de la falta de seguridad de sí mismo, lo mismo que las respuestas de simetría y las respuestas OO, que ya dijimos. Las respuestas de movimiento, que son movimientos primarios, desde la forma y los movimientos percibidos al mismo tiempo. Y los secundarios son cuando se percibe primero la forma y después el movimiento. Las respuestas de movimiento hablan de introversividad, una vida interior, el vivir dentro de sí mismo, distanciamiento de realidad exterior. Eso no pasa en nuestro caso. Entonces, las respuestas de movimiento son las que ayudan a estabilizar la afectividad. En este caso tenemos solamente 2 respuestas de movimiento. O sea que este señor tiene muy poca capacidad de estabilizar, que ya nos venía diciendo todo lo que estuvimos leyendo anteriormente. Es una persona que se deja llevar fácilmente por los impulsos. Después vamos a pasar a los significados de color. Y las respuestas de CF nos indican la falta de adaptación al medio ambiente, que también ya vimos. Afectividad aún egocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que emocionalmente no es maduro. Emocionalmente él se comporta muchas veces como un adolescente, a lo mejor, aunque ya sea un adulto. Afectividad cambiante, inestable, que pasa con facilidad los estados de euforia a los de depresión, y al mismo tiempo se torna irritable, hipersensible y sugestionable. Y su afectividad es aún algo infantil, no está suficientemente evolucionada y depende en demasía de los estímulos externos, que es lo que nosotros estábamos viendo en este caso. Pero también tiene la ventaja de que este tipo de personas son muy sugestionables a la terapia. Entonces es mucho lo que podemos hacer por ellos. No es una cosa es sugestionar y otra cosa es manipular. Sugestionar es cuando nosotros le podemos dar unas recomendaciones y
le instamos, le motivamos a que lleve a la práctica y que pueda ver por sí mismo las respuestas positivas. Y manipular es cuando yo quiero que haga algo y le digo como si fuera que es algo que le conviene. Y le trato de convencer de que es algo que le conviene. Eso es manipular. Sugestionar es cuando yo le digo, mira, esto te podría venir bien, vos podrías probar y ver la diferencia. Y fíjate si te sirve o no te sirve. Pero yo no estoy imponiendo, ni estoy queriendo convencerle de algo. Después vemos los claroscuros, que son las respuestas de Klopp. Y tenemos varias respuestas, varios ejemplos que ustedes van a ir leyendo en su manual. Y las respuestas de Klopp, en las respuestas de Klopp, prácticamente desaparece la forma. Por eso dice una radiografía, una tomografía, un negativo de una foto. Y su significado es la angustia, la ansiedad, el estado de ánimo disfórico y desequilibrio afectivo. Volvemos a lo mismo. Las expresiones de esta angustia son palpitaciones, dolores precordiales, disnea, dificultad en la respiración y como una opresión en la región de la garganta, que es lo que sería una crisis de ansiedad. Mareo, alteraciones viscerales, sudores, olas de calor. En lo psíquico se manifiesta como miedo, sensación de peligro inminente frente a algo desconocido. En grado menor son sujetos tímidos, temerosos, inseguros de sí mismos y a veces de humor triste o grandes cambios de humor. En las respuestas Klopp, el sujeto no ejerce dominio conveniente sobre sus estados emotivos, sino que más bien es juguete de los mismos, dice, porque tiende a abandonarse pasivamente sobre sus estados de ánimo, sobre todo los de tipo depresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿se acuerdan que decía no ejerce un control apropiado sobre lo que sería sus emociones? Entonces, se enojó porque allá vos te estás riendo con fulana y yo no soy capaz de decir por qué se tienen que estar riendo precisamente de mí. No hago ese autodiálogo analítico, sino que yo digo, aquella se está riendo de mí y comienzo a fortalecer esa idea. Y ella luego, y ella, entonces termino pues no hay una buena visión objetiva de las cosas. Por eso es muy peligroso. Nosotros siempre decimos que las emociones son como unos caballos salvajes, porque las emociones son viscerales. Las emociones son, no son razonadas, no son pensadas, simplemente se disparan. Y el juicio crítico que nosotros hacemos en las cosas es su jinete. Por eso que la emoción, decimos siempre, como los sentimientos, como toda vida afectiva, nace del corazón. Entonces son caballos salvajes, se van nomás. Pero ¿dónde está el jinete? Está en el cerebro, en la razón, en el raciocinio. Cuando nosotros logramos que nuestra razón le domine, le maneje a las emociones, según la teoría de la dialéctica, nosotros logramos lo que se llama la mente sabia, porque podemos controlar apropiadamente nuestros estados afectivos. No voy a bajarme o no voy a irme si estoy manejando, no voy a bajarme del coche a pegarle un tiro al otro porque no está pasando rápido, porque estamos todos en el medio de un tráfico o porque se quedó en la boca calle y no me deja pasar. Si yo hago eso es porque no estoy pudiendo controlar, me estoy dejando llevar mucho por las emociones.
Otra vez es dificultad para la adaptación. Suele darse en sujetos miedosos, tristes, hipocondríacos, aprehensivos, asustadizos, con bruscos cambios de humor y con dificultades en la adaptación ambiental. Y en este caso, a veces es muy peligroso porque ellos muestran una imagen de seguridad. Entonces, no van a permitir que uno realmente se dé cuenta de lo que ellos son en el fondo, que son, al final, son personas sumamente miedosas, son personas muy aprehensivas, son temerosos, pero ellos dan una imagen de una persona fuerte. Por eso no van a dejar que eso que salga a la luz. Muy bien. Ahora vamos a los choques. Tenemos bueno, vamos primero por los contenidos que hay acá. Tenemos 11 animal. ¿Y cuánto por ciento nos daba? Animal 42. Sabemos que entre 30 y 50% es lo normal. Esa es una buena noticia para este protocolo, porque quiere decir que algún tipo de trabajo cognitivo podemos hacer con esta persona. Si pasa de 50 ya hay mucho infantilismo. En este caso hay infantilismo, hay inmadurez, pero que podemos trabajar si es que encontramos la forma de ganarnos la confianza. Y en cuanto a las autorreferenciales, son respuestas generalmente que se dan en esquizoides, esquizotimos, y se refiere a que se observan mucho a sí mismos y todo refiere a ellos mismos. Eso es importante, porque yo no soy el ombligo del mundo, el mundo no gira alrededor de mí. Pero cuando yo creo que es así, es muy peligroso, porque me vuelvo paranoica. Las críticas objetivas tuvimos, creo que 2 críticas objetivas, si no estoy equivocado. Y las críticas objetivas, dice, son sujetos fríos, sin imaginación, angustiados, prudentes, ansiosos y psicasténicos. De vuelta, y la inseguridad. La inseguridad ante la lámina se manifiesta de esta forma, por eso denota inseguridad interior y falta de confianza en sí mismo. Los choques al color. Los choques al color significan represión afectiva, inhibición de orden afectivo. Es muy peligroso tener choques al color y detalle al blanco, porque es lo que les decía, se reprime mucho, pero de repente esta persona puede explotar. Y como en este caso es extrovertido, ¿hacia dónde va a ir su ira? Hacia el ambiente. Hacia el ambiente. Entonces es demasiado peligroso. Tenemos choque al negro, que es lo mismo que vamos a tomar como choque al gris, ¿verdad? Entonces es la angustia. La angustia, la psicastenia, de vuelta la misma cosa. Un choque sexual, la lámina 6, es una represión sexual o cualquier anomalía en este terreno. Después tenemos choque kinestésico. Es el miedo al contacto con la realidad de la vida. Es el miedo a enfrentarse con la vida. Es como querer petrificar la vida y quitarle el dinamismo propio del psicasténico. De vuelta a lo mismo. Tiene gran inseguridad interior, espíritu de duda, de falta de confianza y de tendencia a ideas obsesivas compulsivas. Segunda vez que nos hablan de ideas compulsivas. Y eso es peligroso teniendo en cuenta que estamos ahí rayando un estado psicótico con este señor. Los choques al rojo.
es la fuerza, la agresividad, la vitalidad, la agresividad ante los otros dirigida contra las personas de su entorno. Es la agresividad inhibida acompañada de sentimiento de culpabilidad. Otros autores ven un aumento de la libido acompañado de representaciones sádicas y agresivas. Y esto último no corresponde porque no tenemos respuesta de sangre ni de fuego. Respuesta de destrucción tenemos creo que una. Sí. Se habla de cosas destruidas, destrozadas, cuando hay respuesta de destrucción. Y es para algunos significa la vivencia interior de desintegración y de desorganización de la personalidad del esquizofrénico. De vuelta, ahí estamos, nosotros siempre estamos en el borde con este señor. Es muy difícil, no podemos nosotros empujarle porque se va a caer al abismo. Y tampoco tenemos que dejarnos guiar, estirar por él porque vamos a caernos con él. Ya estamos ahí en el medio. Después tenemos respuestas de impresión, no tenemos. Figura fondo no tenemos. Respuesta humana. La respuesta humana tenemos 19%. Son 5 respuestas en total. Y las respuestas humanas tienen una importancia en el total de respuestas. Un 15% se considera normal. Y en las mujeres hasta un 30%. ¿Por qué? Porque nosotras somos más, tenemos más tendencia a la sensibilidad que los varones tienden a ser más fríos. Por supuesto que esta es una regla general. Hay varones que son muy sensibles y hay mujeres que son muy frías. Entonces tenemos acá 5 que hace un 19%. Y si tomamos en cuenta esto, para este señor está un poco baja. Y para otros está dentro de la normalidad por el porcentaje. Y gracias a Dios que tiene alguna respuesta este señor de humano. ¿Por qué? Porque la respuesta, cuando hay una total ausencia de respuesta humana, nosotros podemos sospechar o de un cuadro psicótico o de una personalidad psicopática. Habla entonces de que indica la fuerza de unión que vincula al sujeto con el medio ambiente, sobre todo con las personas. O sea, él no tiene muy fuerte esa unión con los que le rodean. Un porcentaje sobre el promedio, ese no es nuestro caso. Después dice, habla de la comparación. Tenemos 3 humanos y 2 humanos de talla. Generalmente las respuestas H son más numerosas que las HD. Y dice que cuando hay más HD no se trata, eso no es nuestro caso. Después hablamos de interferencia 4, interferencia 8. Y el significado es que los trastornos dependen más de la ciencia que de la constitución. Y por consiguiente, la terapia perspectiva, que es lo que les decía, no es precisamente de su constitución lo que depende, sino de lo que pasa en el ambiente. Por eso es sugestionable y podemos trabajar bien en la terapia cuando nosotros podemos tener un buen relacionamiento, un buen vínculo con esta persona. La respuesta máscara
tratadera personalidad. Y también la falta de contacto afectivo con la persona de su entorno. Por eso suele darse en psicasténicos, de vuelta psicasténicos. Respuesta de mutilación, color, no tenemos respuesta o indica falta de seguridad, miedo a la responsabilidad y se suele dar en psicasténico y en psicópata ansioso. De vuelta otra vez lo mismo. En las respuestas las respuestas vulgares que él tiene es la conformidad social del pensamiento, es la participación del modo común de pensar. O sea, se deja llevar por lo que ve o lo que es la cultura. Después, no tenemos perspectiva, no tenemos sangre, no hay, no tenemos ojos, pinza, no hay boca abierta, solamente hay máscara, que es lo mismo, la tendencia a ocultarse. Simetría, no tenemos simetría. Había una... bueno, hasta ahí. Ahora vamos a hacer nuestra interpretación. Como vemos, es una persona que yo que le conozco sé que este Royal es su reflejo. Es una persona que como historia les voy a contar un poquitito. Este señor tiene 2 hermanas y tienen un negocio familiar que les fue muy próspero. El papá es un hombre trabajador, es un hombre inteligente, supo ganarse mucho todas esas cosas, lo que ellos pudieron montar, y su mamá es una señora de un carácter muy fuerte, que llegó hasta separarse del marido y quedarse ella con todo lo que el marido formó, porque él es un hombre más bien pacífico y entonces decidió dejarle todo a la señora y se mandó a mudar. Con esta señora se quedaron los 3 hijos, 2 hijas y este señor. Este señor casi terminó la carrera, en realidad le falta muy poco para recibirse de ingeniero. Es un señor que él fue quien le ayudó a la mamá a llevar adelante esto por el carácter fuerte que él tiene, por su forma de reaccionar. Pero en un momento también se metieron las hermanas. Y las hermanas, una de las hermanas después se cansó de ellos y se fue a vivir a otro país, y la otra hermana se quedó, le hizo la guerra a él. Entonces él se apartó un poco de la familia y dejó el negocio a cargo de ella hasta que casi fundió. Cuando estaba a punto de fundir, él vino otra vez a hacerse cargo por pedido de la madre. En todo ese transcurso, él le conoce a una chica y se casa con esta chica y tienen una hija. Y la familia de él le desprecia a la chica. Entonces, ella es una chica muy buena, pero empezaron ahí los problemas. Ella es una chica humilde y es una chica sin estudio, o sea, terminó la secundaria, entonces comenzaron a despreciarle por ese lado. Ella aguantó mientras que su hija era chiquitita. Cuando ella pudo, le propuso a él estudiar también ella. Y él le dijo que sí, y ella empezó una carrera universitaria. En ese momento toda la familia estaba en contra y le dijo que ella le estaba usando y que cuando ella se reciba le iba a dejar a él. Esto fue lo que
inicialmente fue todo digamos, el origen de los problemas entre ellos, porque él no se daba cuenta de la mujer que tenía al lado, sino que es lo que los otros le decían. Entonces se dejaba llevar por eso. Y comenzaron los problemas de celos y de maltrato psicológico. Él es una persona sumamente fría, una persona que realmente con su cara te da miedo, tiene unos gestos muy, muy duros, es muy intimidante. Él a todos les trata, obviamente, él es el dueño del negocio, entonces sus empleados se les subordina, y él es una persona que no se va a dejar conmover fácilmente, y eso saben sus empleados. Él es un jefe muy duro. La única persona que puede con él es su hija. Su hija es una... Es la que le mueve a él toda la parte afectiva. La nena fue primeramente, mi paciente me fue derivada por el pediatra. Después, cuando nosotros dejamos de hacer terapia con la nena, pues ya no necesitaba, ellos dejaron hasta que apareció este problema, y él aparece y me cuenta que tuvo un episodio con la esposa y que él reaccionó. La esposa hizo una denuncia en la comisaría, y de ahí mismo ya le llevaron a él preso. Entonces después le dieron como medida esto de venir a las terapias. Porque me conocía a mí por lo que fui la terapeuta de su hija. En algún momento ellos se separaron porque él ya no quería, es como que él ya no quería estar con esa señora, con la chica. Y ella le insistía y le insistía. Y él no podía dar una imagen así de blando, de débil. Entonces él comenzó a buscar ayuda en una iglesia, pero no le decía a su señora que se iba a la iglesia, sino que simplemente él se iba a dormir afuera porque salió de la casa. La señora pensó, porque ella también es celosa, y ella pensó que él se iba a la casa de una mujer, pero en realidad él estaba alquilando un lugar donde dormir, y se pasaba mucho tiempo en este lugar religioso donde le hacían la contención a él en el lado espiritual, al mismo tiempo que él venía conmigo. En realidad con su señora él se contuvo mucho, porque si no hubiera habido, yo creo que si no lo hubiera querido como le quería, pues le quiera a su señora, le hubiera hecho más daño. En realidad hubiera habido ahí un feminicidio. Creo que la hija también ayudó muchísimo, porque en un momento le trajo a la hija, yo le pedí que le traiga, y lo primero que me dijo su hija fue: ya pasó lo que yo no quería que pase. Obviamente se estaba refiriendo a la separación de los padres. Después los padres volvieron a estar juntos y ellos siguen juntos ahora, pero también tuve que trabajar mucho con la señora, porque él es celoso, pero ella tampoco se queda atrás porque tiene muchos traumas sin resolver. Ella también vino a terapia, pero dejó, no quiso seguir. Bueno, no se puede hacer mucho. Pero él sí, él sigue, y él mismo me llama, no le doy, ya no hacemos una terapia como propiamente, sino más bien como un coaching. Y él, cuando tiene una consulta, me pide una cita y viene, hablamos, y ya como hace tantos años que le conozco, es más como, para mí ya es tan transparente lo que va a hacer, que él cree que yo ya le conozco más a él que él mismo. Pero en realidad sí, en el momento en que se le pasó el Rorschach, él es así mismo como dice ahí, solamente que ahora tiene mejor control porque aprendió
a evitarse el problema. Anteriormente cada rato se iba a la comisaría porque le maltrataba a los empleados, no tiene paciencia, los empleados le traen mucho problema y esas cosas él no podía manejar. Ahora ya está un poco mejor en ese sentido. Pero así ese Rochard es su fiel reflejo. No es una persona mala, pero es una persona sumamente explosiva y vive, como les dije, constantemente influido por lo que pasa en el ambiente, porque así lo empezaron los problemas. Lo que me olvidé decirles es que el papá se fue de la casa, pero comenzó él a salir adelante en otro lado. Y después volvió a aparecer después de muchos años y es su apoyo. Su papá y él se llevan muy bien, pero él y su mamá no se llevan para nada. Entonces él decidió separarse del negocio familiar, le dejó a su mamá y a una hermana, la otra nunca más, o sea, se fue al exterior, pero viene muy raras veces y él ya tiene su vida allá afuera. La otra hija es la que se lleva acá a los tumbos con la mamá, pero siguen con el negocio, entre que se arruina y no se arruina. Sin embargo, él cada día su negocio está más grande. Él hizo lo mismo que el papá, se abrió solo. Son muy compinches con su papá en el sentido de los negocios. Él ahora ya amplió su negocio, además de la empresa que tiene acá. Él compró campos y cuando no puede comprar campos alquila, tiene animales y se dedica a eso. Actualmente ellos tienen una vida tranquila de pareja. Ya él no es más ese explosivo, tampoco ya le persigue y ayudó muchísimo que su señora se recibió, o sea, hizo una carrera de 6 años, se recibió, consiguió trabajo en lo suyo, ella trabaja bien y él ya no le anda detrás vigilando y ella tampoco ya le hace problema porque a él le gusta salir a jugar fútbol, no es alcohólico, no es que se queda a tomar cerveza, solamente va porque le gusta compartir ese momento de deporte, pero no le gusta quedarse a escuchar, como dice él, quedarme a escuchar tonterías y a tomar cerveza y a aguantarle a los borrachos. Entonces él termina el partido y ya viene a la casa porque no le gusta todo ese ambiente del famoso tercer tiempo. Entonces aprendieron a convivir juntos. En un momento dado le mandé a psiquiatría y se le medicó, le fueron sacando y actualmente él está sin medicación, solamente aparece, como les digo, cuando tiene alguna consulta específica o puntual que hacer. Y ese es su Rochard. Y en ese momento, ese era así mismo, era él. Hasta ahí, como dice el chiste, hasta ahí lo que les puedo decir. ¿Alguna pregunta? Pone de su parte. Es más, terminó el año que pidió la jueza, porque la jueza te manda una orden en donde dice que cada mes vos tenés que mandar un reporte de cómo está evolucionando. Y porque ellos cuando tienen prisión domiciliaria, por ejemplo, nosotros le ponemos el día y la hora que tiene que venir y en ese tiempo él tiene que estar. O sea, si está, vos le das lunes de 7 a 8, él entre las 6 y las 9, según la distancia del domicilio, la persona puede estar en la calle. Pero el día que vos le das, ¿verdad? Entonces, ahí es como uno va manejando este tema, ya te vas familiarizando con los términos legales. En este caso tenía una medida, entonces él no tenía prisión domiciliaria, pero él podía marcar la cita que él quería cuando él quería, venía a la terapia
y